Estamos de vuelta con más aquí de Buenos Días RD, aquí en el canal 25, en Luna TV. Como bien mencionábamos antes de la pausa, una situación que se ha hablado bastante es el caso de Senasa. Senasa, un tema de corrupción, un tema de no solamente involucrado personas del Estado, sino hasta de instituciones privadas. No, y deja de decirte que ser corrupto es corrupto como sea, porque es robo. Tanto, por ejemplo, el ladrón que se roba 1.000 millones y el que se roba una gallina, ¿son ladrones los dos? Son ladrones los dos. Ahora bien, el ladrón que se roba sobrevaluando el dinero del pueblo, sobrevaluando y con tráfico de influencia para que le den las compras a él, como es el caso que se está tratando del hermano de Danilo, que hacía negocio, que también corrupción al fin. Claro que sí. Pero, señores, caso Senasa, jugar con la salud y el bienestar de una población y para colmo de la población más necesitada, de por Dios, hasta el diablo puede, con sus uñas, por Dios, señores, ahí se presenta el colmo de los colmos. ¿Cuál es el colmo de tal cosa? Ese es el colmo de todos los colmos. Ese pasó todos los niveles, diría porque, señores, y lamentablemente, que sabemos que Luis Abinader tiene las buenas intenciones, pero se le han ido cosas de la mano, que ya el discurso anticorrupción, si no se actúa de la manera que debe actuarse allí y que esté hasta el último que esté metido en ese entramado de Senasa, porque es un asunto de mucha gente, tanto de funcionarios públicos como de empresarios, porque estamos hablando de farmacias, de médicos y de clínicas privadas. Es que para poder proceder con un proceso se requiere de muchas autorizaciones. Entonces imagínate tú que tienen a un paciente, ¿verdad? Esa nueva víctima, un nuevo caso de una persona que supuestamente tenía que operarse quizás una pierna, que tuvo algún accidente o lo que sea, y esta persona se tiene que atender en una clínica privada o en una clínica en general. Eso necesita primero pasar por el Senasa con la autorización del seguro, pero luego de que se autorice en el Senasa, que tiene que pasar por una serie de departamentos, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene que pasar por las oficinas también de la clínica privada. Y eso va a traer como resultado que hayan estrictos controles hasta de las ARS privadas. No, ahora es que van a durar más tiempo. Por ejemplo, ahora es que van a durar más, porque de por sí, cuando uno va a atenderse a un hospital y se necesita una autorización de cualquier seguro, tú ves que toma muchísimo tiempo también para ello. Y te la quieren poner en China. Y hay veces que tienen que llamar y tú tienes que ir presencial porque no te autorizaron algún producto. Imagínate ahora cómo se va a poner. Y te voy a decir algo. Aquí están haciendo mucho el señalamiento de Senasa. Yo no voy a señalar de que otro seguro en general porque no tengo conocimiento ni nada. Pero también sería bueno que se analicen otros casos. Claro. Porque uno no sabe, ya uno está chivo. Sí. Porque yo personalmente, yo estoy en el Senasa, para que tú veas. Porque espérate, porque es muy bueno. Es muy bueno. Y antes yo recuerdo, en el contributivo, y recuerdo siempre cada vez que iba a mi seguro, ahora no te voy a negar, gracias a Dios no he tenido la necesidad de utilizarlo, gracias a Dios. Pero imagínate que en su momento que se me presentara cualquier tema, como a muchos dominicanos se le ha presentado, y que yo al momento de acudir, de recibir mi servicio, me ponen a pasar lucha, me ponen a pasar trabajo. Imagínate el que no quizás tenga la oportunidad de hacer una llamada para alguna persona. Pero lo que dices de revisar los demás es correcto, porque el dinero, ¿quién lo paga? La tesorería de la Seguridad Social. El dinero es de nosotros, los que del pueblo que cotiza como empleado, como trabajador de una empresa, es que cotiza en esas ARS todas. Cuando usted le descuentan, el empleado cotiza, pero también el patrón pone un dinero. Entonces, yo como patrón, como dueño de una pequeña empresa con empleados, no quisiera que me roben mi sudor en corrupción. Y es lo que voy a decirte también, que se desprende, el hecho de que se supervisen las demás. Porque quién sabe si está ocurriendo con otras instituciones de riesgo de salud. ¿Por qué no? Me da la gana de pensarlo. Y como estamos en la libre difusión y expresión de nuestros pensamientos, porque la Constitución nos ampara, ¿verdad? Entonces me da la gana de decirlo. Me da el deseo, me da la preocupación. Pero más que eso, se está hablando de reforma fiscal. Entonces diría, pero eso es otro tema. Y se está hablando de, según el Fondo Monetario Internacional, ¿qué ha dicho? ¿Qué le vino a decir al gobierno, Hacienda? Eliminen subsidios. Apliquen una reforma fiscal. Pero, ¿me quieren meter más impuestos para qué? ¿Para robarse mis cuartos? Así es. Así no. Porque
uno estaría dispuesto a sacrificarse y pagar más. Y estaríamos todos, pero si no me lo roban, si no se va en la corrupción, si no se va en caso Intran, si no se va en caso Antipulpo, si no se va en caso Calamar, pero si no se me va con Dicen en la lotería, si no se me va el dinero mío que yo pago del fisco en los impuestos y usted, si no se me va en caso, ya mencioné el Intran, ¿cuáles son los otros casos? Hay varios más. No, de que hay muchísimos, ¿no? Hay y también más. En el sistema eléctrico. Exacto. Bueno, déjame ver, porque que son tantos. Hay varios casos por eso mencioné de los dos gobiernos. Claro, bueno, también al inicio del gobierno, con el tema de salud, que las famosas vacunas, con el tema de educación. Educación, claro. Todas estas cuestiones, pero podemos ir más para atrás. Hasta Lionel, que sale en coche siempre, porque la gente como que se le olvidó el gobierno de Lionel. Los Tucanos, la Sunlan, los PEME, etcétera, etcétera. Muchísimos actos de corrupción que han habido en la historia. Entonces sale del dinero que pudieron haberse resuelto problemas de hospitales, de autopistas, de circunvalaciones, de escuelas. No debió haber hoy falta de escuelas, pero que el dinero se va. De niños teniendo que tomar clases en funerarias, hasta en cementerios, en casaclubes que se están cayendo. Venecia, pudiésemos ser una Suiza en América o un Singapur en Asia. Siempre vivo diciendo esto. Con la cantidad de recursos que se han robado por corrupción, bastante tuviéramos es lo que te digo como país. Entonces no me vengan con cuestiones que sé que algo hay que hacer porque el gobierno necesita recursos, pero no para que se me los roben, no una reforma fiscal, porque usted sabe que si los subsidios se desmontan, la energía eléctrica le va a llegar más cara. Y el mismo combustible en algunos aspectos llegaría más caro. O sea que hay que sacar más dinero del bolsillo. Es un aumento de precios el quitar subsidios. Y aquí hay muchos sectores millonarios de superpoderes subsidiados por el Estado. Ahí sí deberían ir. Pero si no lo subsidian, suben los productos o los servicios que ellos producen. Eso es un negocio, una mafia que tienen ya en ese ¿Qué caso? pasa? Los dueños de autobuses, de líneas de autobuses, están subsidiados con gasoil. ¿Y qué significa eso? Que si usted le quita ese subsidio, le suben el precio al pasaje. Automático. Entonces, ¿quién paga? El pobre pueblo de a pie, el pueblo más necesitado, la mayoría. Aquí hay gente que nuestro país está en la gloria. Ahí vi yo en la Casa de los Foques uno de ellos, de los invitados internacionales, de fuera. No, esto es una maravilla, esto es un país hermoso. Sí, pero el que viene de visita. De que es hermoso, es hermoso. Precioso. Yo digo que este es el mejor país del mundo cuando tú tienes los recursos suficientes para poder sobrevivir en el mismo. Porque lamentablemente es que el de a pie, como tú bien mencionabas, pasa mucho trabajo. Pasa demasiado trabajo. Pero hay falta de oportunidades también. Porque tú le quitas porque la gente cree que se van a dar tanto empleo, pero tú sabes lo difícil que es para un muchacho que se acaba de graduar, y no tanto que se acaba de graduar, el padre de familia que tiene sus hijos, que ya tiene sus 30, 40 años, lo difícil es conseguir un empleo aquí en República Dominicana. Y cuando vienen a ofrecerte un tipo de empleo, te ponen a pasar es más trabajo que el DH. Sí, que te ponen un trabajo que quizás lo que te va a denigrar es como persona, y lo que te pagan es chele, que no vale la pena ni siquiera tomar esa oportunidad de trabajo. Eso es un tema que aquí no se habla mucho de eso, o quizás sí se habla mucho de eso. Lo que pasa es que la gente no está en eso. También. La gente está en otra vía, entretenido con estos aparatos. Pero al final, cuando la vida te pasa factura, tú dices, ay, pero no hice nada. O no me quejé, no busqué soluciones. Pero es que se lo llevan entre la pata de los caballos la corrupción o los corruptos de este país. Tú sabes lo que al dominicano de por sí le duele, porque eso es un tema, decir, no, que todos los años se ha habido de corrupción, sí, y qué lamentable, eso no debiera ni siquiera de ser un orgullo de que nosotros constantemente digamos que en todos los gobiernos que ha pasado por la República Dominicana siempre ha habido corrupción. Eso se debiera de erradicar o buscarle una alternativa de cómo uno poder solventar esto con los mismos funcionarios públicos. La impunidad. Pero aquí el tema es el siguiente, aquí siempre se habla de una reforma fiscal, de ciertos aumentos en varios productos, en varias áreas, pero nunca se habla de algo que vaya a beneficiar directamente al pueblo. Por ejemplo, el tema de los suelos, aquí no se ha actualizado, no se ha indexado, si no me equivoco, que es la palabra. ¿Por qué no se trabaja? Porque entonces hablamos de vamos a aumentar en ciertos productos con la nueva reforma fiscal, en ciertos servicios del Estado, pero entonces cuando es un beneficio directamente para el pueblo no se está haciendo absolutamente nada, y eso es lo que a la gente le pica, le duele, y con sus razones. Claro que sí. Porque entonces ustedes quieren sacar los beneficios propios y más. Ahora mismo el Estado tiene futuras inversiones que va a depender el doble del bolsillo del dominicano, pero que tú le estás devolviendo para atrás. Así que grandes infraestructuras, sí, pero en base a préstamos.
en base a fideicomisos, ¿qué se le va a devolver al Estado Dominicano? Entonces, eso no es sustentable. Y eso tiene mucha relación, yo analizándolo con los subsidios, en algunos servicios, en algunas instituciones, que de por sí, al uno depender tanto, el Estado Dominicano apoyar tanto esas áreas en específico, uno va a depender de lo que cualquier persona le vaya a colocar. O sea, el pueblo tiene que depender bastante. Entonces, es un tema, yo sé que es un poquito hasta más complicado, pero bueno. Una espiral. Una espiral, de verdad que sí. Dando vueltas sobre el mismo punto. Vamos a ver la gente del Frente Amplio, que hay un videito por ahí, Jensi lo tiene listo, a ver qué decían en la protesta que ocurrió en el día de ayer. Nosotros creemos firmemente que este es un proceso que inicia y que el gobierno, el Estado Dominicano está emplazado a contribuir para que real y efectivamente los culpables paguen la culpa de este robo. Nosotros no contamos con un ejército, contamos con el pueblo de varias comunidades. Hoy se está repitiendo esta acción en varios puntos del país y el domingo volvemos para la calle y llamamos a todo el pueblo dominicano a movilizar. Nadie aguanta esta situación. Bueno, ahí pudimos ver declaraciones de varios integrantes de Frente Amplio. Y van a seguir protestando. No, y está bien, ¿no? Así como bien mencionaba, si no se le da una respuesta inmediata para el 21, este domingo. El sábado y el domingo van a estar promoviendo y van a realizar una marcha, de hecho. Pero mira, como bien mencionábamos también antes de la pausa, no solamente hemos visto críticas frente a esos casos de corrupción de SENASA, solamente de grupos políticos o de grupos de oposición o del pueblo en general, sino que también miembros aliados del gobierno actual también han hecho ciertos comentarios, y en este caso hablo de Antonio Marte, donde él advierte que enfrentar la corrupción o lo limpian y reclaman reformas estructurales. Según el senador de Santiago Rodríguez y presidente del partido Primero la Gente, PPG, lanzó este jueves una energética advertencia al referirse a la corrupción y el manejo de los fondos públicos, afirmando que de llegar a la presidencia enfrentará con firmeza esas prácticas. ¿Se imagina Antonio Marte de presidente de la República? Bueno, presidente. Él tiene el derecho. Bueno, claro, no, mira, ganó a senador en Santiago Rodríguez, sí. Y te voy a decir algo. La gente le gusta a él, porque sí, él no tiene miedo de cómo decir las cosas. Sí, es lo que te digo, yo no estoy de acuerdo al 100% con varias posturas que él ha realizado, porque entiendo que es como muy radicalista en ciertos temas y como algunas hipótesis o justificaciones sobre algunas cosas, como que yo no le encuentro sentido. Yo no creo en populismo barato. Eso de que yo soy, él dice su cosita, pero su originalidad vende. Sí, porque él es auténtico, pero sí. Yo no creo en esto. Él no así. Tiene que ver, él no le para a nadie. Que no venga con populismo, que yo soy El Salvador, que yo haría un país diferente, que se deje de eso. No, bueno, en el Senado, él ayer pidió una investigación exhaustiva sobre las supuestas irregularidades en SENASA, señalando que los informes datan del 2018 y que no se debe generalizar culpabilidades sin esclarecer los hechos. Afirmó que aunque en ocasiones solicitó apoyo de su entonces director Santiago Jacín para pacientes de escasos recursos, condenó que la institución se haya convertido en botín mediante contratos con privados. Él también criticó los recientes operativos policiales aquí en Santiago y entre otros temas que se ha hablado respecto al tema nacional, pero te voy a decir algo. A mí me gustaría escuchar ahora cuáles van a ser los comentarios de otros funcionarios políticos del gobierno actual, del PRM, porque yo recuerdo que cuando él hace apenas creo que un mes hizo un comentario de, no recuerdo, creo que era el tema eléctrico, el tema de Punta Catalina, vimos como un diputado de aquí de Santiago automáticamente le tiró como el caño. Ahora, él para ya apoyarse y de no dejarse ver mal frente a sus aliados de gobierno del PRM, viste que mencionó desde el 2018. Pero yo entiendo que ya ahí sí se está yendo la parte política, porque se ha demostrado desde un entonces que eso no viene siendo desde el 2018. Esos casos de corrupción se han estado demostrando desde el 2020, que es precisamente el inicio de gestión del gobierno del PRM. Deja decirte que dice Zenén Cava, expresidente del Colegio Médico Dominicano, que lo que se procura es desbaratar el SENASA. Ay, Dios mío. Les digo como dice el pueblo, desguabinar al SENASA, dice Zenén Cava. Y eso no se puede dudar, porque hay sectores empresariales como aspiradora ahora mismo, así ves. ¿Cómo que hacen las aspiradoras? Así, chupando, ¿verdad? Absorbiendo todo lo que le huela a buen negocio. Y eso es una ARS muy importante y buena para cualquier sector empresarial. Cuidado
Cuidado, gobierno de empresarios. Yo diría que es la más importante, de hecho, porque subsidia a la mayoría de dominicanos y tiene una dependencia enorme. Si se desbarata el SENASA, todo el mundo todo eso que estaban ahí afiliados, se tienen que ir para otras que son de dueños de bancos. Mira, te voy a decir algo. Dueños de instituciones poderosísimas. Si el gobierno permite y deja que el SENASA se destruya por completo, porque se está destruyendo, hay que reconocerlo, no destruyendo, sino que hasta moralmente ya la institución no tiene ese respeto moral. Ya los mismos profesionales que quizás ofrecen los servicios médicos o el mismo paciente lo que tiene miedo de seguir asegurado ahí, fácilmente te coge una aseguradora. Pero si el gobierno permite esto, déjame decirte que solamente le queda la fecha de salida. Y no solamente la fecha de salida de gobierno, de que perderían totalmente en un 2028, quedarían con la reputación más mala en la historia de todo el país aquí en la República Dominicana. Porque ¿cómo es posible que una institución que iba en crecimiento, que iba en desarrollo desde hace unos años atrás, que uno de por sí se sentía orgulloso, porque es lo que te mencionaba, personas que estaban en seguros privados pasaron a esta SENASA no solamente por la popularidad, sino hasta la confiabilidad que tenían sobre esta institución. La buena reputación en el servicio. Claro. Chanel Rosa dice que eso se manejaba por el librito todo ahí, la contabilidad, los pagos, las compras, los servicios, etcétera, la digitalización. Todo ahí, según él, estaba por el librito cuando se fueron. Que eso ocurrió, como dices tú, después de un tiempo para acá. Así es. Wow, pero estamos hablando de... Pero contra a uno lo que le da es impotencia. ¿Tú te imaginas que esa sea verdaderamente una intención? Y que quiera quedar en manos de empresarios. Pero uno no sabe las intenciones por abajo que hay de las cosas. Y es verdad lo que dijo Santiago Jacín. ¿El qué? El que era director del SENASA. Que si él cae, él no va a caer solo. ¿Cómo? Dijo él, que él no cae solo. Pero eso es una amenaza. Ay, Dios mío. Señores, Kanki, el payaso, sigue preso y sin solicitud de medio libre. No di que tenía medio libre. O sea, que podía un par de veces a la semana ir. Salir en la semana, entendía yo. Eso es lo que está definido. El Tribunal de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega certificó este jueves que no existe ninguna solicitud de medio libre a favor de Kelvin Francisco Núñez Morel, conocido como Kanki, quien cumple condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta de Moca, pero supuestamente no va libre, un par de días a la semana, aunque ese caso de 2022. Fue arrestado en 2019 y se le aplicó la condena en 2021. A 12 años de condena, es decir, hasta el 2000. Se cuentan desde el 2019. Sí, se cuentan. Entiendo que ya sería hasta el 2031, 12 años. 12 fueron. 12 años. Yo pensaba que habían sido menos. No, 12 años. Sí, Bueno, otro caso, y hablando del mismo tema de corrupción, han desistido de querellas contra Ángel Lockhart y exministro Donald Guerrero y Castillo, o sea, Gonzalo Castillo, Ángel Lockhart y Donald Guerrero, del caso Calamar, ya han desistido de las querellas en su contra. Miren cómo van cayendo los casos, los querellantes representados por Pablo Castillo de la familia Mota, así como, mira, familia mía, familia. Con Mota somos pocos en el país, así como los abogados José Montero y Marcos Nova de la familia Osuna, desistieron de sus querellas en el caso Calamar. También lo hizo el abogado José Cuevas, representante de la familia Reyes. Es el asunto de los terrenos aquellos, ¿verdad? Y bueno, pues estos señores ya, si se retiraron las querellas, pues ese caso ya... Sí, porque ellos alegaron al tribunal de que eran inocentes de los cargos que se le imputa al Ministerio Público. O sea, vamos a hablar en términos llanos, como yo en el barrio. Yo que soy de barrio, usted no, usted es Popi. Oye. Usted es Popi, no se niegue. Oiga, no le hallaron, o sea, no le encontraron pruebas. No le encontraron nada. No hay pruebas de esa vaina. Entonces, todos esos años perdidos. Que Mota se robó 5 naranjas de la mata. Alberto Mota se robó 5... ¿Cuándo fue? Hace 3 días. Pero Mota estaba en la playa ese día, 3 días en la playa, cuando tú dices que se robaron las 3 naranjas. Es más, Mota es alérgico a la naranja. Y no puede comer. ¿Para qué se la va a robar la naranja? Exacto, puede ser para regalar. Si la agarra la naranja, se le pone roja la cara. Pero puede ser que yo me la haya robado para regalarla. Pero yo no estaba por el entorno. ¿Cómo tú vas a decir que fui yo? No, que tú la mandaste a robar. Pero entonces te trancan mientras se decide si fuiste tú o quién fue. Pero me llevan en cadena, esposado por la naranja. Y ya moralmente Mota es un ladronazo de naranja. Pero por Dios,
Yo no entiendo esta Entonces, vaina. ese es el tema. Tú sabes que eso es lo que muchas personas critican con el Ministerio Público, de que si a ti te acusan, ¿verdad? Se supone que es porque tú tienes que tener las suficientes pruebas de que la persona verdaderamente es culpable frente a esas acciones que tú, valga la redundancia, le estás acusando. Bueno, entonces, durar tantos años estas personas condenadas, que moralmente acabas con ellos, en cuanto moral estamos hablando, ya acaba totalmente, porque las personas te van a señalar como aquello que el Ministerio Público te señaló. Entonces, evidentemente que después salga que tú eres verdaderamente no culpable, que eres inocente, eso deja mucho que hablar del Ministerio Público. Hay que recalcar, no te voy a negar, que para mí en ese entonces lo que se hizo fue un circo mediático. Había muchos señalamientos con varias instituciones y lo que quisieron fue demostrar a la población de que este gobierno era anticorrupción. Pero ya esa teoría se le ha caído cuando vemos tantos casos de corrupción y no se ha hecho absolutamente nada. Aquí la fama de que cuando un ministro se le está señalando por un acto de corrupción, cuando se le hace el señalamiento, no se confirma, cuando se le hace el señalamiento, la costumbre es que se le quita del puesto y se convierte en un ministro sin cartera. Luis no Abinader, se hace más nada. Luis tiene que seguir siendo anticorrupción. Él, quien sea que esté a su lado, procesarlo. Y él siempre lo ha sido. Procesarlo. Él es un hombre de buenas intenciones. Lo que lo ha dañado y lo que lo ha jodido a él ha sido su gabinete por completo. Pero por Dios. Porque entonces, si el presidente tuvo... No, claro. Hay personas que son eficientes. Hay personas que son eficientes. No se puede negar. Pero es lo que te digo, si el presidente colocó su total confianza en ti, de asignarte en una posición, en un ministerio, en una dirección, y que tú vengas a querer meter la pata con este tipo de acciones, dañan la imagen del presidente. Porque también hay que reconocer lo siguiente. Recuerdo que cuando salió la noticia del hermanastro de la esposa del expresidente Danilo Medina, con el tema de la energía eléctrica, Montilla, automáticamente decían, no, ¿cómo es posible que él desconozca esa situación porque él era el presidente? Pero entonces con el caso de Abinader también es lo mismo. ¿Cómo es posible que desconozca la situación cuando él es el presidente? Sí, es la misma situación. Sí. Ojo con esto, yo no estoy de acuerdo. Pero ahí son parientes, ese es el problema. No, pero independientemente de que sean parientes, no eran parientes directos. Y hay que también decir... Sí, el hermano sí. Hay que también decir... No, bueno, el hermano sí. El hermano sí. Pero te hablo es del cuñado. Exacto. Creo que era hermanastro de la esposa No, hermano de la esposa. De la ex primera dama. De la ex primera dama. Que no había tanta cercanía y un presidente tiene una agenda tan grande que es difícil tú poder manejar todas las situaciones que hay en el Estado o todo lo que está pasando a tu alrededor. El Estado es grande. Que es lo mismo con el presidente Luis Abinader. Es imposible que él se dé cuenta de todo lo que está sucediendo en su alrededor. Sí, pero que los culpables directamente son los funcionarios públicos. Ahora sí, que sirva de ejemplo. Someta a uno de su gobierno. ¿Por qué no lo hace? Pero con contundencia. Claro. Pero que ahí el Ministerio Público es independiente. Ay, sí. Sí, en ese caso. Para algunos casos. Oye, el caso del JECSEC, la gente del pueblo, señor, el pueblo crea, el pueblo inventa. Y sobre el caso del JECSEC, que fue el 8 de abril de este año 2025, la tragedia más grande de la historia dominicana, y, cuidado, una de las tragedias más grandes de toda América, y quizás más allá. Unos jóvenes grabaron un reggaetón, una música urbana, como una voz de protesta. ¿Qué le parece si compartimos un poquito? Antes de irnos a la pausa y después que ya la gente vea un fragmento de este video, un video así hecho, ¿verdad? Con un tema hecho de manera casera, pero una protesta al fin sobre la falta de justicia en el caso JECSEC. Wow. Vamos a verlo y a compartirlo con ustedes. Adelante, Jensi. ¿Dónde está mi primo? Todo mundo cientón. ¿Dónde está mi papá? Agarre ese millón. Y como ellos son ricos, lo tratan como un patrón. Si fuera yo, me cantan 30 años de prisión. Los dueños de la discoteca, suelto. Y si el pobre abre la boca, preso. Eso da ganas de llorar. Uy, me voy a matar. Murieron tanta gente y al final no pasó nada. En pleno 2025, las leyes siguen obsoletas en RD. Más de 230 personas murieron tras el colapso de una discoteca. Los responsables no han sido debidamente sancionados y el nuevo Código Penal sigue engavetado. Mientras tanto, el pueblo que se proteja como pueda. ¿Viste lo que pasó? No, ¿qué pasó? Al tipo le cantaron medidas de coerción. 50 millones con su hermana, él va a pagar. Si hubiera sido foque. No digas nada. La justicia aquí no sirve, eso lo dice la gente. Con los dueños del YC lo dejaron evidente. Se burlaron de todo el mundo y soltan un delincuente. Hubo cuarto para todo el vivo y los demás. Con tierra
Mire, cállese la boca, tome asiento, vamos a hablar. La justicia siempre justa, no lo va a desamparar. Entendemos la tragedia con el tema de Yesé, pero debe de aceptar que el que se va no va a volver. Son 200 que le damos, sigue hablando y lo amarramos, porque al final el muerto lo velamos y lo lloramos. Mejor coge ese millón que le está dando a Tonito, porque ya no hay tanto cuarto para repartirle a todito. ¿Dónde está mi primo? Toma un 200. ¿Dónde está mi papá? Agarre ese millón. Y como ellos son ricos, lo tratan como un patrón. Si fuera yo, me cantan 30 años de prisión. Los dueños de la discoteca, suelto. Y si el pobre abre la boca, preso. Eso da ganas. Abre la boca, preso. Wow, pero cuántas frases icónicas, diría yo. La justicia solamente es un privilegio para los ricos. Yo me río porque son cosas que le salen al pueblo. No, total. Sí. No, y qué bueno que esos jóvenes tomaran ese talento creativo de hasta la lírica, de hasta la edición de los videos, para de hecho promover algo que muchos dominicanos sentimos, y es una realidad. El caso de Jet Set pasó de largo, como quien dice, y eso es por un tema de privilegios y por un tema de recursos y conexiones que tuvo o que tiene de por sí quien era dueño de esta... Los dueños. Los dueños, sí, porque eran los dos hermanos de esta discoteca, de este club. Así es. Y tú sabes que a mí lo que me causa mucha, como wow, hace unos meses atrás, yo recuerdo que habían personas que hasta ni siquiera podían dormir, simplemente recordándose el hecho de lo que había pasado. No, eso fue un shock. Y mira cómo ya todo pasó de largo, cómo nadie habla de nada, precisamente porque ellos mismos se han encargado de que no se hable de nada, de eso, que no se haga noticia de eso. Vimos esto en las redes sociales y quisimos compartirlo con los seguidores de Buenos Días RD. Una pausa final y regresamos. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos